Con el gusto y el cariño de siempre, les saludamos y les damos la bienvenida una vez más a esta que es su iglesia Emmanuel, agradeciendo a Dios primero por el privilegio de poder servirle. Y como cada mañana compartiremos con todos nuestros hermanos y amigos que nos favorecen con su valioso tiempo, viéndonos y escuchándonos. En esta mañana haremos la reflexión en el Salmo número 31 de la serie de los Salmos Mesiánicos. Este salmo comienza como muchos otros en los que ya hemos reflexionado anteriormente. Y el título de este salmo es Al músico principal, Salmo de David, como una declaración de David de confianza a Dios en un tiempo de angustia, de dolor y de aflicción. Pero David hace saber al Señor su confianza profunda y muy personal a Dios en medio de sus dificultades, siendo la característica principal la confianza que David tenía en el Señor o que siempre tuvo en el Señor. Según los estudiosos de la palabra, este salmo es una dedicación de un canto hecho de compases mezclados entre dolor y aflicción, y por lo tanto esto da un golpe a la noción de que solo las alabanzas deben ser cantadas. Como ya sabemos y como ya habíamos visto, la vida de David frecuentemente estuvo lleno de problemas y de dificultades. Podemos ver que en las Sagradas Escrituras, como por ejemplo en el libro de Jonás, en el capítulo 2, versículo 8, este salmo lo cita en el 31:6 y en Jeremías 6:25 y también al mismo tiempo Jeremías 20:3, 20:10, 46:5, 46:29. En el libro de Lamentaciones también se citan en concordancia en el capítulo 2:22, en Primera de Corintios 5:16-13, y algunos más significativos es que Jesucristo también citó el Salmo 31:5 cuando estaba en la cruz. Cuando estaba en la cruz entregando su vida, y en el libro de Lucas podemos verlo en el capítulo 23:46, y así por mencionar algunas citas en las Sagradas Escrituras que este salmo tiene concordancia, y podemos ver que la palabra pues siempre se afianza y se refuerza en algunos lugares de la palabra. Este salmo se puede sentir o deja sentir una gran súplica de rescate, pero con la característica de este salmo que es también de confianza en la búsqueda de las respuestas de Dios. Y aquí resalta David que su confianza está en el Dios que libera a su pueblo. Y le dice así en este versículo 1: En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia.
tal vez podíamos darnos cuenta de que este salmo es muy parecido a otros, ya que hemos reflexionado en algunos que tienen alguna letra parecida. Pues la confianza de David la declara de entrada, pues era claro que David pasaba por tiempos difíciles, de angustia, de aflicción y de muchos problemas y pues muy grandes problemas, porque pues él sufría de persecución. Y es por esto que David proclamó en todo tiempo su confianza en el Señor. Sin duda que David era muy audaz, declarando confianza en todo tiempo. Y se lo declaraba al Señor pidiéndole no fuera confundido jamás ante sus enemigos y adversarios. David le pide a Dios que actuara con justicia en su favor y que además lo librara. Continuamente con la lectura podemos ver en el versículo del 2 al 4, y aquí podemos observar que David continúa con su petición de rescate, basándola en la relación que tiene con Dios. La súplica de David es tenaz y le dice al Señor: inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre quieras y me encaminaras, sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En la anterior porción de la palabra podemos ver que David le suplica al Señor que lo rescate. Este era su base: líbrame en tu justicia. Y posterior a esto le pidió a Dios que actuara con rectitud a su favor, como siervo en necesidad, para rescatarlo y protegerlo. David le pidió a Dios: sé tú mi roca fuerte, fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Aquí David le refiere al Señor que sabe quién es y desea que Dios le manifieste su poder para él, que era un pobre siervo, que su corazón está aferrado a su revelación y que él iba a la roca, a la torre fuerte. Este salmo nos sugiere que adoptemos esta posición como cristianos, haciéndolo nuestro en nuestras oraciones, con lo que nos comunicamos con Dios cuando oramos y para conversar con Él. Cuando David pidió rescate al Señor, no lo hizo porque Él fuera bueno. David creyó que si Dios lo guiaba y lo encaminaba, él honraría a Dios y su nombre. Por esto, David le dijo al Señor: sácame de la red que han escondido para mí, porque sabía que sus enemigos querían atraparlo y destruirlo, pero también sabía que Dios podía rescatarlo y que incluso de sus enemigos inteligentes y decididos a causarle todo el mal que pudieran. La confianza de David era
inquebrantable. Esta fue su esperanza como siervo de Dios, y pone su carga en manos de Dios, lo cual podemos ver en el versículo del 5 al 8, que dice de la siguiente manera: en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová esperando me gozaré y me alegraré en tu misericordia. Porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. David continúa aquí pidiendo al Señor ser librado de sus enemigos y también de las trampas de ellos. Pero no era únicamente para tener una vida libre de problemas, ni de angustias, por supuesto, sino que era para entregar su vida a Dios por completo. Jesús, cuando estaba en la cruz, también le expresó esta total entrega al Padre en un acto de sumisión. Cuando cita estas palabras en el libro de Lucas capítulo 23, versículo 46, cuando Jesús le dice al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego Jesús expiró en la cruz. Sin embargo, la entrega de su alma a Dios, el Padre, no solo se le atribuía a David. Estas palabras también son usadas para los enfermos cuando están a punto de expirar. David entendía que su entrega a Dios era apropiada, porque Dios lo había redimido. Él le pertenecía a Dios, por supuesto, por gratitud, porque Dios lo había rescatado. Otra de las razones por la que David creía que era bueno y apropiado entregar su vida a Dios era porque Dios es un Dios de verdad. Y esta verdad le exigía a él servicio y lealtad. A David, esta entrega le significaba que también tenía que resistir el reconocimiento a la adoración a otros ídolos, que para él eran vanidades ilusorias, que carecían de todo poder. Por eso David podía decirle a Dios que: mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y me alegraré en tu misericordia. Porque David se entregó en sumisión a Dios. ¿Por qué David estaba feliz y gozoso por la redención de su corazón? Y estaba gozoso y rebosaba de gratitud al pensar en todo lo que Dios había hecho por él. Porque Dios no lo ignoraba en tiempos de aflicción, diciéndole: porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Esto trae la felicidad a David, porque él sabía que Dios tenía conocimiento de él, porque le había contestado su oración de ser librado del lazo del enemigo, y aún más porque lo puso
en lugar espacioso, seguro y protegido. En ocasiones sucede que cuando estamos desconfiados, aturdidos o preocupados y no encontramos qué camino seguir, debemos darnos cuenta que Dios nos conoce por completo, que es por su gracia y su misericordia que tiene memoria de nosotros. Y eso es un gran consuelo para el creyente, porque Él nos ubica en nuestro camino, tal vez no de una manera agradable para nosotros, pero aunque así es la voluntad del Señor, nosotros no podemos rebelarnos a ella. En los versículos del 9 al 13, hasta aquí vamos a concluir la reflexión de esta primera parte del Salmo 31, en donde David describe las profundidades de su angustia sin dejar la profunda confianza que tiene en Dios. Puede esto sonar un tanto controvertido, tal vez porque, como si tenemos confianza, ¿por qué estaríamos angustiados? Sin embargo, David le dice al Señor: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más. Y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera, huyen de mí. He sido olvidado de su corazón. Como un muerto, he venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Aquí podemos darnos cuenta que David retoma una vez más el lamento. Cuando en las partes anteriores de este salmo, él habla de tranquilidad y de mucha confianza y con mucha gratitud a Dios. Sin embargo, en su angustia, David pone nuevamente su mirada y su confianza en Dios. Tal vez nos preguntemos qué pasó. Es como si David estuviera en una marea de emociones, donde es arrastrado por la inseguridad y peligro, y su alma y su cuerpo se han consumido por completo, describiendo su lamentable situación y condición miserable y afligido, que le dice al Señor: se agotan mis fuerzas, mis huesos se han consumido. Parecería que estaba muy enfermo hasta el punto de muerte, porque David dice: porque mi vida se va gastando de dolor y mis sueños de suspirar. El miedo me asalta por todas partes. Aquí podemos ver que David parecería que su confianza se desvanecía,
David expresaba cuán grande era su dificultad. David aquí se encontraba muy abrumado por todos los peligros que lo rodeaban. Y esto fue realmente cierto, porque si leemos los acontecimientos de la vida de David en los libros 1 y 2 de Samuel, entenderemos esta angustia que David podía expresar en estos salmos, porque durante gran parte de su reinado, él estuvo rodeado de vecinos hostiles y de enemigos que tuvo que huir del rey Saúl, como lo podemos ver en esos 2 capítulos que hemos mencionado. Así que, hermanos, podemos darnos cuenta que muchas veces, aunque tenemos confianza en el Señor como humanos, como creyentes, muchas veces podemos sentir angustia, podemos sentir desesperación. Pero el Señor nos recuerda con su palabra que debemos tener confianza en Él, porque Él es un Dios fiel, Él es un Dios poderoso y que Él no nos abandona nunca. Es por esto que David lo asaltaba en algunos momentos la desesperación, la impotencia, la falta de seguridad que él sentía por tantos problemas que él tenía en esos tiempos. Pero aquí, hermanos, la enseñanza es que debemos de seguir la confianza que debemos de tener en Dios. La confianza que debemos poner en Dios, ese es el punto en el que nosotros debemos de poner nuestros ojos, que si tenemos confianza en el Señor, Él nos librará, como dice la palabra. Y damos gracias al Señor porque Él nos enseña a poder discernir, a poder ver lo que Dios puede hacer por nosotros cuando estamos en dificultad, cuando estamos en problemas y en situaciones difíciles. Tomemos la enseñanza de David y pongamos en práctica la confianza en nuestro Dios, que es siempre fiel para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque cada día, Señor, tú nos enseñas, Padre, a confiar en ti, a confiar en tu palabra, a confiar en tus promesas, a confiar, Señor, en que tú eres un Dios de verdad, como dice el rey David. Y te damos gracias, Padre, porque cada día al leer tu palabra, Señor, podemos ver que no estamos solos, que siempre nos acompañas, que siempre nos tomas de tu mano, Señor. Te damos gracias por todas estas cosas que tú nos enseñas, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, si les ha gustado este devocional, o amigos, personas que nos ven, nos escuchan, pueden compartir estos devocionales con alguna persona que crean que les sea de bendición para su vida, y síganos acompañando. Cada mañana tenemos una nueva palabra que el Señor nos da para poder reflexionar juntos en estos devocionales. Nos vemos en el próximo devocional.